Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Medicine Revolution, el podcast de Slow Medicine Institute. Hoy estamos aquí con Andrés Mínguez, también conocido como el último Ronin, o el hombre. Eso no. El hombre Ronin. El hombre, ¿no? El hombre a seca. Bueno, eso es una broma privada con algunos amigos, ¿verdad? Luego lo podemos quitar si hace falta. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Ari. ¿Cómo estás? Encantado. Vamos a hablar ahora con Andrés sobre muchas cuestiones de artes marciales. Es un tema que yo tenía ganas de tratar contigo desde hace mucho tiempo, desde que te conocí o desde incluso antes, porque había visto entrevistas que te habían hecho. Os recordamos que toda la nota del episodio, los enlaces al trabajo de Andrés, a sus redes, a su página, estarán en la página slowmedicineinstitute.com/podcast. Andrés empezó muy prontito a hacer judo y después estuviste compitiendo, ¿verdad?, en competiciones tanto nacionales como internacionales, en judo, en sambo. También has hecho otras muchos tipos de lucha, ¿verdad? Y además has estado grabando un documental, que yo ya he visto un tráiler, que ahora hablaremos de eso. Y me interesa destacar también que eres docente de artes marciales, cinturón negro en judo, tercer dan, ¿verdad? Entrenador nacional de judo, cinturón negro también en defensa personal femenina y entrenador de judo. Y también investigador del Centro Internacional de Artes Marciales y Desarrollo Juvenil de la UNESCO. Y tienes un centro deportivo en Valencia, el Ronin Valencia, y ahí hacéis judo y entrenamiento también con kettlebells, con pesas rusas y otras muchas cosas. Así es. Pues yo quería contar esto porque ahora al final esta parte es como la de currículum, ¿no? Como, venga, a cholón todos los títulos, y yo creo que hay que destacarlo porque al final no es fácil tampoco llegar a ser cinturón negro de judo, entrenador, competir de manera internacional. Pero cuéntanos ahora de manera más íntima y personal, ¿quién es el último Ronin? ¿Por qué el Ronin? Porque seguramente mucha gente no sepa lo que es un Ronin. Claro, pues como bien has dicho, Sari, toda mi vida es Ronin, tanto la marca del gimnasio, mi albergue, el documental se llama Ronin, y simboliza algo que para mí es muy importante, que es no tener dueño. Un Ronin era un samurái que quedaba desprovisto de su dueño, por lo tanto ya no tenía a quién servir, se convertía en un mercenario en muchas ocasiones, en un vagabundo en otras, o en una persona que se dedicaba a hacer un trabajo introspectivo y hacer un viaje de conocimiento. Entonces muchos Ronin emprendían el Musa Shugyo, que era un viaje de conocimiento marcial y espiritual, en el cual aprendían en diferentes escuelas que se iban encontrando, se batían en duelo, se tiraban largas temporadas en una cueva aislados, es decir, hacían muchas cosas para ponerse a prueba e ir aprendiendo. Y es un poco cómo me identifico yo y lo que estoy intentando hacer en mi documental, hacer un viaje de conocimiento y dar a conocer pues todas las artes marciales, la preparación física, nutrición, filosofía que existe alrededor de ellas. Pero al final ese Ronin significa un punto de rebeldía, de revolución, que me gusta mucho ese mensaje y me siento muy identificado con él. Quizá la gente que nos escucha ahora piensen, vaya, artes marciales, además se te ve que eres grande, que estás fuerte, y quizás les sorprendiera saber que tienes un logo que está muy bien pensado y que es un logo particular. ¿Cuál es ese logo? Sí, el logo del Ronin es la flor del cerezo, que es una flor súper importante en Japón, en la cultura nipona. El Hanami es la fiesta de la floración de los cerezos. Para la gente que nos esté escuchando, es un tipo de árbol que florece en 2 semanas y el resto del año, otras 50 semanas, no tiene ningún tipo de flor. Por lo tanto, es un evento súper importante en todo Japón y simboliza la fugacidad de la vida. Entonces, en esta fiesta del Hanami lo que hacen es reunirse todas las familias en los parques japoneses que están llenos de cerezos, y mientras las flores están cayendo, pues están charrando sobre la vida y sobre lo volátil que es todo, y dando gracias en cierta forma por estar allí presentes disfrutando de eso. Y por esa razón es la flor del Ronin, y es algo que me identifico mucho, el saber que estoy aquí de paso, que me gusta mucho el recorrido que tengo, pero que pasado mañana se puede acabar este viaje, y por lo tanto, como buen Ronin, pretendo disfrutarlo.
Por eso, porque a lo mejor la gente a priori, como decía, piensan artes marciales, flor. Ahí hay también una bonita contraposición de elementos, podríamos decir, un poco, no contrapuestos, pero sí una flor, artes marciales, porque la gente cuando piensa en artes marciales, claro, a lo mejor le vienen a la cabeza ideas, y yo pienso que la mayoría de nuestros escuchantes de Slow quizás tengan una idea sobre las artes marciales que no es lo que se corresponde tanto con la realidad. Entonces, para empezar, ¿qué son las artes marciales? Claro. De una manera muy amplia. Mira, antes de meterme en eso, Sari, estabas diciendo una cosa muy bonita, que es la contemplación de cualquier flor, que es algo súper presente en la cultura japonesa en concreto. Ellos tienen un kanji, que para que nos esté escuchando es como dos letras juntas, las cuales simbolizan una idea. Tienen el kanji de la belleza de la naturaleza. Entonces, para ellos el mero hecho de contemplar es algo súper importante. El gesto tan sencillo de irte al campo y quedarte empanado mirando un árbol es para ellos como un regalo que les da la vida, y es algo muy relacionado con el tipo de espiritualidad que tenían los grandes guerreros, ¿no? Era, como tú bien comentabas, se nos relaciona con la lucha, con la guerra, pero al final, para tú estar preparado para esa contienda, debes de tener un trabajo interno brutal, y ese trabajo interno brutal se trabaja muchas veces con algo tan sencillo como es la vida contemplativa, a algo tan sencillo como puede ser cualquier elemento de la naturaleza. Por eso también me gusta relacionarme con una flor, como un poco totalmente contrapuesto. Y este es el origen de las artes marciales, y ya me meto en qué son las artes marciales. En Occidente nos llega la parte más física, brusca, violenta de lo que es un combate, y en Oriente la concepción es totalmente diferente. De hecho, allí se empieza con una parte interna, que estaría dentro de las artes marciales internas. Son todas aquellas artes que mediante el movimiento lo único que te hacen es enseñarte a mirar hacia adentro y conocerte por dentro. Es decir, existe un trabajo mental previo al trabajo físico. De hecho, el verdadero origen de las artes marciales es este. Eran monjes que se dedicaban a estudiar los movimientos, en muchos casos, de los animales, cómo se movían, cómo interactuaban, cómo luchaban entre ellos. Generaron las katas, que son movimientos que pretenden mantener esa esencia de lo que veían en los animales, y a partir de ese trabajo de moverse se dieron cuenta de que había un trabajo mental buenísimo. Y es ahí cuando surgen las artes marciales externas, es decir, las que nosotros conocemos, las más destinadas al deporte, a la competición. El arte marcial en sí surge en la guerra. De hecho, la palabra marcial viene del dios Marte, que era el antiguo dios de la guerra en Roma. Entonces son artes surgidas de cualquier entorno bélico. Los guerreros estudiaban la mejor forma de dañar al oponente sin que ellos fuesen dañados. De aquí, cuando no estaban en un periodo, en una campaña bélica, se dedicaban a profundizarse en qué movimientos les vendría mejor. Por eso también, como comentabas, las mazas que trabajamos en el Ronin vienen de aquí. Esos guerreros utilizaban palos con un boloncho al final para simular que tenían una espada y por lo tanto hacer movimientos similares. Al final, tanto la preparación física como este tipo de arte marcial estaba vinculado, y era lo que hacía el soldado cuando no estaba en guerra para ser mejor soldado. Este es el principal origen, y luego se fueron desarrollando hasta que conocemos los deportes de contacto actuales. Claro, ahí estaba pensando ahora, aquí hablamos de artes marciales, pero realmente si nos fijamos en los nombres de muchas de esas artes marciales, hay un componente que habla más del camino, ¿no? Por ejemplo, en el judo o en el aikido. Desde ese punto de vista más del mundo oriental, ¿hay alguna clasificación específica en las artes marciales más allá de lo interno y lo externo que nos puedas comentar? ¿Y qué tiene que ver el término camino o cómo lo llaman ellos, así de manera genérica, las artes marciales? Estás hablando de las artes marciales tradicionales, que son en concreto, has citado dos que surgen de Japón. Estas artes marciales surgen cuando los samuráis dejan de serlo,
¿vale? Allá por 1868, al final de la época Meiji, y es cuando lo único que les queda para recordar su esencia es generar estas artes, y es entonces cuando sale el judo, que es el camino de la suavidad, porque está pensado para proyectar a un oponente de mayor fuerza que yo, el karate do, que es el camino de la mano desnuda, el aikido, que es el camino de la paz, me parece la traducción más bonita, pero como tú bien dices, esa terminación de do simboliza el camino que cada artista marcial escoge para desarrollarse, tanto a nivel interno como externo. Todas estas artes forman parte de las artes marciales tradicionales. A día de hoy en Occidente nos llegan la parte más física, menos el aikido, que sigue teniendo un componente de meditación y de introspección brutal. Pero sí que es cierto que tanto el karate como el judo mantienen esa esencia de dónde vienen, ¿no? Que al final era un samurái que se mejoraba a sí mismo para ser mejor durante una guerra. Y si pensáramos en las artes marciales como tal, en un concepto de que hay un componente de filosofía, hay un componente de ejercicio, deporte, un componente de competición, ¿cómo de importante es el componente filosófico, incluso espiritual? ¿Y se sigue practicando realmente desde ese componente en nuestra sociedad o en nuestro entorno? Estamos hablando de España, pero también podríamos hablar de Latinoamérica, por ejemplo. ¿Todavía tiene esa parte de cuando vas a un dojo, se llama, ¿no? A una escuela como la tuya, también se incorpora esa parte más filosófica, incluso espiritual? En mi opinión lo lleva intrínseco en la práctica, y para mí los buenos dojos, que como bien decías, la traducción literal sería donde cada uno encuentra su camino, para mí los buenos es donde de verdad cada uno encuentra su camino. Entonces tiene que estar implícito la parte espiritual y filosófica en la práctica activa. Por ejemplo, estoy pensando en mi dojo, que es de judo, y allí sí que es cierto que yo soy el primero que se centra excesivamente en lo que es la competición, porque es de donde vengo. Me encanta el alto rendimiento, me encanta que los chavales pues lleguen a experimentar lo que es tener una carrera deportiva por todo lo que significa, pero al mismo tiempo, sin ponerme con ellos a meditar, intento que esa parte la vayan desarrollando ellos. Además, cuando llegas a ciertos niveles de competición, sobre todo, necesitas tal estado de concentración, necesitas estar tan seguro de ti mismo a muchísimos niveles y conocerte tanto a ti mismo, porque vas a viajar solo, vas a tener que dar el peso, vas a tener que entrenar 4 horas al día, 50 semanas al año, es decir, vas a tener que tener un estilo de vida tan complejo y al mismo tiempo tan bonito que o te desarrollas mentalmente o no tienes nada que hacer. De hecho, es cuando la gente se queda por el camino. La mayor tasa de abandono la tenemos en la adolescencia, que es cuando le suele venir la mayoría de problemas a todos nosotros, y si consigues pasar esa etapa es cuando de verdad yo veo que lo que era ese chaval ya está siendo un artista marcial de verdad, ya ha encontrado su camino y de verdad se va a desarrollar por ahí. Suena como que al final hay muchos conceptos en las artes marciales que no tienen tanto que ver con la violencia y la agresividad en las que muchas veces piensan las personas cuando escuchan el concepto de artes marciales o incluso artes relacionadas o deportes relacionados con la lucha. ¿Qué podrías decirnos sobre si existe o no violencia y agresividad en las artes marciales? Correcto. Yo aquí tengo una opinión disruptiva, y es que para mí las artes marciales es violencia pura y dura, y los deportes de contacto es violencia pura y dura, es el eje central sobre el cual se desarrolla el deporte. Como acabo de explicar, estamos hablando de una guerra en la que una parte pretende dar muerte a la otra, por las razones que sean. Son artes que surgen de aquí. No tenemos que olvidar que el ser humano, hasta llegar a este instante tú y yo hablando aquí, ha sido violento y competitivo para llegar hasta este instante. El que mejor gestione esa violencia es el que de verdad va a evolucionar. Y esto es algo que las artes marciales te enseñan desde un primer momento. Tú en una lucha, durante muchos instantes, tienes sentimientos de ira, de agresividad. Y si de verdad controlas esa violencia, vas a ser capaz de únicamente dejar salir esa ira o esa agresividad en una acción en concreta, en un momento dado,
para tú generar una ventaja. No deja de ser una partida de ajedrez, que es otra parte súper bonita de los deportes de contacto. Es totalmente una estrategia pura y dura de solucionar los problemas que tú me generas antes de que tú soluciones los que yo te he generado. Entonces, es un baile en el cual gana siempre el más listo. Esto es lo que se conoce como inteligencia de combate. Pero esa inteligencia de combate es al mismo tiempo quien gestione mejor esa violencia. Nuestro mundo es violento a todos los niveles. Estamos hablando de una violencia física que es la que más llama la atención, ¿no? El utilizar una fuerza excesiva para yo imponerme sobre ti. Pero tenemos violencia verbal en absolutamente todo lo que nos rodea, violencia económica, laboral, y esa violencia, digamos que no pasa nada con ella, ¿no? Es algo presente y la normalizamos. Y en cambio la violencia física nos tira para atrás cuando es algo que si controlásemos, el resto de violencias también las sabríamos identificar y tratarlas. Yo estoy convencido de que si todos los niños fueran violentos, no habría bullying. Porque todos los niños sabrían gestionar la violencia. Por ser violentos me refiero a que la conozcan, que practiquen un arte marcial. En el momento son artistas marciales, conocen la violencia, la entienden, la identifican, saben cuando alguien dice algo y no le sienta bien a la otra persona, por lo tanto pueden mediar. Es decir, pasan de ser meros espectadores a poder tener una acción. Y cuando se comete una injusticia al nivel que sea, son capaces de actuar, de mediar, de proteger, de ayudar. Si no son violentos, nunca van a saber dar un paso al frente si hay que darlo. Y en la vida al final hay que dar muchos pasos al frente muchas veces. Claro, y no se trata solamente de saber responder a una violencia física, sino también a otras situaciones violentas. Has mencionado el bullying y efectivamente a muchos niños les vendría bien probablemente aprender artes marciales, no solo para poder tener herramientas para gestionar si alguien les quiere fastidiar, sino también para no hacerse bullies ellos. Correcto. Pero hay otro colectivo, las mujeres, por cuestiones obvias, biológicas. Nosotras tenemos menos masa muscular, menos fuerza, y muchas veces las mujeres, sobre todo en según qué ámbitos, son carne de cañón frente a cierto tipo de, sobre todo hombres que pueden agredirlas. Y a mí me gustó mucho cuando leí sobre cómo estuviste en la India y lo que hiciste allí en la India, ayudando a muchas mujeres a aprender judo en particular, ¿verdad? O defensa personal. Sí, era judo. Era judo, ¿no? Y claro, esto tampoco sale en muchos sitios, pero ahí, en la India, ¿qué es lo que hiciste con esas mujeres y qué les supuso a ellas el aprender judo? En un entorno donde a veces escuchamos cosas como las violaciones tremendamente exageradas que se producen ahí. En Correcto. El tema de la igualdad en España no se tiene consciente, o yo desde que fui a la India me cambió mucho la perspectiva en este tema. Yo aquí, por ejemplo, sí que veo igualdad en muchísimos ámbitos, pero en el momento te vas a zonas de África, a India, te das cuenta que la mujer no es nadie. De hecho, a mí siempre me gusta mucho leer sobre historia porque me he dado cuenta que mujeres, negros y maricones han estado siempre, no eran absolutamente nada, y en muchos sitios sigue siendo así. Sí. Como era en algunas zonas de la India, en el que seguro que quien nos esté escuchando conoce las castas. Pues debajo de la casta baja están los intocables, que como el propio nombre indica, deben de nacer y morir solos. Pues aquí hay muchas mujeres que ya por el simple hecho de nacer en una determinada comunidad se les considera intocable, pero son carne de cañón para determinadas acciones o para simplemente que no progresen y que sea el hombre el que sí que progresa. Es decir, es una situación muy conflictiva. Para que te hagas una idea, yo lo primero que hice cuando empecé las clases de judo fue ponerlos a todos a saludar. Es decir, cuando llegué y analicé cómo hacían ellos la metodología, ponían a los hombres delante y a las mujeres detrás, a saludar al sensei, que en ese caso era yo. Les expliqué que en las artes marciales lo que manda es tu cinturón. El color de tu cinturón es lo que va a hacer que esta mujer vaya delante de tu hombre, que encima eres de una casta superior, tú te pones aquí
eso ya les chocaba muchísimo, pero lo siguiente que les chocó es que los puse a jugar entre ellos, es decir, llevaban años entrenando, mujeres por una parte y hombres por otro. El simple hecho de jugar y de tocarse, al primero no querían interactuar y a los 5 minutos estaban jugando y pasándoselo en grande, tanto unos como otros, y sobre todo, esto que te acabo de decir, estaban jugando a luchar. Cuando acabé de hacer el training camp, que duró varias semanas, eran grandes luchadores porque sí, la vida les ha hecho ser grandes guerreros en esa situación, pero lo hacían jugando, que era lo que más me gustaba. O sea, ya se relacionaban entre ellos como hombre y mujer sin darse cuenta, generando grandes intensidades durante el combate, y al final cuando juegas a hacer algo es cuando, en el caso de una violación, es cuando de verdad te va a salir totalmente instintivo. Estamos hablando de una zona en la que no existe, no saben lo que es un contenedor, por lo tanto se genera toda la basura alrededor de las comunidades. ¿Y qué hace la mujer para ir al baño? Tampoco tienen retretes, lo que hacen es alejarse de esa comunidad y de esa basura para hacer sus necesidades. Es entonces cuando suelen cometerse el mayor número de violaciones, y sí que es cierto que desde que existe este programa de judo se han disminuido mucho, incluso un poco la conciencia de defensa ha llegado un poco, que era algo que se le daban también palizas a muchísimos homosexuales, y todo esto ha empezado un poco como a resurgir. Entonces me gusta que esa semilla haya derivado en algo mucho más grande. Sinceramente falta muchísimo trabajo por hacer y muchísimas generaciones que evolucionen con un pensamiento nuevo. Pero sí que es cierto que todo el tema de la igualdad y demás, yo creo que es necesario, incluso el feminismo más exagerado, te diría que le llevo a encontrar sentido cuando tengo este tipo de vivencias y dices, joder, es que simplemente por estas mujeres vale la pena que se haga ruido de esta forma, hasta que quede una que no conozca hasta dónde puede llegar a ser capaz de llegar. Me parece interesante que exista este tipo de colectivos. Claro, bueno, al final estás hablando de una cosa, la palabra nos puede gustar más o menos, pero la palabra del empoderamiento, al final se trata de que uno o una tenga herramientas suficientes para poder desempeñarse en la vida, porque aquí, bueno, tampoco por hablar mucho del tema de la igualdad, pero aquí, por ejemplo, cuando se hacen a veces estas campañas diciendo no hay que hacer campañas para que la mujer aprenda a cuidarse, lo que hay que hacer es que los hombres no agredan. Eso es un pensamiento naif, muy absurdo, porque aunque sean pocos los hombres que agredan, al final están allí, ¿no? Y si nosotras, o una persona vulnerable en general, porque pertenezca a un colectivo, o cualquiera, porque al final son más víctimas de delitos, por ejemplo, ahora lo que son muertes violentas las sufren más los hombres, ¿no? Al final, si uno es capaz de defenderse y empoderarse, será mucho mejor que si no lo es, ¿no? Correcto. Y al final, en este sentido del empoderamiento, cuando hablamos también del empoderamiento en salud, que en Slow hablamos de esto mucho, va de que puedas tomar las riendas de tu vida y de que no dependas de externalizar tu ejercicio, tu nutrición y tu salud en terceras personas, porque además terceras personas son instituciones que van a tener unos intereses, y esos intereses a lo mejor no siempre son que tú tengas mejor salud. Hablas de las artes marciales como un camino, si pensamos en ellas, como un camino para la salud. ¿Y qué beneficios tendrían las artes marciales para la salud, tanto del cuerpo como salud mental? Qué bueno, Sari. Pues las tendrían todas, es decir, yo eso lo tengo más que demostrado, y es que cuando escoges un camino marcial, la nutrición, la preparación física, el descanso, las relaciones que se generan alrededor, va todo en la misma dirección, y es súper bonita porque tú siempre estás intentando mejorarte tu rendimiento en tu arte marcial, que cada uno debe de escoger la suya, buscarla y seguro que la acabas encontrando, pero lleva una preparación física intrínseca que es preciosa. Lo primero que te enseñan a hacer son ejercicios gimnásticos, a controlar tu propio peso corporal. Esto viene muy bien para hacer cualquier tipo de calistenia,
pero al mismo tiempo te das cuenta que si el combustible que ingieres es de mayor calidad, tu rendimiento también es mejor, el descanso igual. Por lo tanto, al final es un todo los beneficios que tienes a nivel físico. Me parece brutal que practicando el deporte, el cual a nivel fisiológico te diría que es más demandante, esto está estudiado, tú durante un combate tienes demandas de todas las vías, tanto de los fosfágenos, glucolítica, lipolítica, o sea, absolutamente vas dando saltos de una a otra según si haces un gesto más explosivo, aparecen los fosfágenos, si haces un rendimiento medio estás tirando de glucosa, pero al mismo tiempo para aguantar 2 horas de sparring o de combate estás tirando de grasa, es decir, es súper completa a nivel fisiológico y luego todo lo que supone a nivel mental, ¿no? Yo siempre me gusta describirlas como la acción más autotélica que existe, ¿no? La acción más que te exige más presencia que hay en el mundo, luchar. O sea, es que estás luchando para generar para tirarlo al suelo, para dar un golpe mientras él no te golpea. Te exige tal exigencia que a nivel mental estás a otro nivel, o yo lo veo de esa forma. Otro beneficio es el tema de la visualización. Es algo que se trabaja mucho entre las artes marciales. Cuando entrenamos solos, que es otra de las características que me encanta de las artes marciales, poco deporte existe que te permita tanta soledad en el entrenamiento, el tú solo frente a un espejo hacer sombra, luego esa sombra llevarla a un saco y que tu oponente sea un saco, el visualizar las acciones, el que tú estés en todo momento coordinándote a nivel tanto neural como motor para luego llevarlo a un combate. Es un mundo en general que me parece brutal ese equilibrio que existe entre cuerpo y mente. Claro, y has mencionado que también no es solo el practicar la actividad física en sí. De hecho, aparte de la India, has estado en Japón, ¿verdad? Pero sobre todo también has estado en Corea varias veces. Y en Corea, ¿qué aprendiste sobre la parte de la alimentación en concreto? Aprendí que existía una cosa llamada microbiota que venía fenomenal. Aprendí a comer, Sari, la verdad, y es el mejor regalo que me pudieron hacer allí. Yo venía de una cultura en el que la alimentación no era tan importante. De hecho, tú hablabas conmigo hace 15 años y te habría dicho que lo importante era entrenar 5 horas al día y que da igual lo que comieses, que lo importante era entrenar y cuanto más duro mejor. Y allí me di cuenta que el rendimiento no tenía nada que ver, tanto mental como físico, si de verdad comías mucho producto fermentado, que era una de sus características. La mayoría de gente conocerá el kimchi, que es una col fermentada muy típica de allí, pero es que tienen muchísimos más fermentos, sobre todo a nivel de caldos y demás, que comen diariamente en desayuno, comida y cena. Tienen un nivel de alimentación basada en carne, pescado, huevos elevadísimo, acompañado siempre de muchísima cantidad de algas y de verduras. Sin darse cuenta o dándose mucha cuenta, consiguen alimentarse de una forma que me fascinó y que yo notaba que pues dejaba de tener ardores, que yo había tenido toda la santa vida, tenía muchas mejores digestiones, descansaba mejor, y a partir de ahí me empecé a interesar por la alimentación y la diferencia entre alimentarme y nutrirme y cómo podía jugar con ello para mejorar mi rendimiento en mis deportes, que era al final lo que me interesaba. ¿Y cómo come un Ronin a día de hoy? Pues muy similar a cómo aprendía. Un día típico tuyo así, por ejemplo, de la semana, a lo largo de una semana normal. El de hoy, Sari, te voy a contar hoy. Venga, hoy, vamos por hoy. Hoy no he desayunado, he entrenado, he hecho unos trabajos de gimnásticos y de movilidad. Me he tomado un café para sentarme contigo y ahora haré una comida no muy copiosa porque luego tenemos un workshop que dar, pero esa comida seguramente sea una buena fuente de proteína con algo de grasa. Para esta noche, de verdad, hacer la comida más importante de este día, pero sí que juego mucho con el comer 2 veces como voy a hacer hoy,
Ahora debido a la paternidad muchas veces estoy comiendo 3, pero bueno, intento siempre minimizar estas ingestas y siempre una buena fuente de proteína y grasa acompañada de cantidades ingestas de verduras. Me encanta la fruta, también como muchísima. Y voy jugando un poco por periodo. O sea, por ejemplo, esa fruta ahora en verano le intento dar mucha más caña de la que le doy en invierno. Gracias a los viajes de Corea y de investigar, pues me planté delante de la alimentación cetogénica, la cual me gustó un mundo o sea, me descubrí un mundo que llevo practicando desde entonces, haciendo periodos de 2-3 meses al año, comprobándome tanto por analítica antes y después los resultados, las variaciones, tanto a nivel de índice de grasa corporal, no sé, buscando un poco sensaciones y experimentando conmigo mismo, y la verdad es que me gusta mucho lo que se llega a conseguir. Este tipo de metodología es algo que intento que mis alumnos también entiendan, porque al final uno de los mayores errores que cometemos en los deportes de contacto es gestionar mal los cortes de peso. Yo competía en menos de 90 kilos, pero pesaba tranquilamente 105 kilos fuera de temporada, es decir, 15 kilos de diferencia. Yo entendía que si hacía un correcto corte de peso, pues iba a rendir mucho mejor, como que no le estaba regalando ni un solo gramo a mi oponente, y al final me doy cuenta que con este tipo de alimentación estoy mucho más cercano a mi peso real y por lo tanto luego haciendo en el último momento una pequeña adaptación ya estoy en ese peso y por lo tanto mi rendimiento aumenta. Y este tipo de cosas me las regaló Corea. Claro, es que el alto rendimiento en la nutrición es fundamental, y si pensamos realmente que en realidad todas las personas en la sociedad actual tendríamos que conseguir dedicarnos al alto rendimiento independientemente del área que nos dediquemos. Total. Hay mucha gente que cuida más de su coche que de su cuerpo o de su mente, ¿no? Una curiosidad ahora que hablas de Corea. ¿Qué coche tienes? Observando a la gente de la calle, la gente normal, ¿había mucha obesidad o sobrepeso? No había un gordo en todo Corea, sorry. No, ¿verdad? Era brutal, pero por lo que te estaba describiendo de cómo comían, lo hacían absolutamente todos. Y otra de las costumbres que tenían, yo temprano me iba a correr a los parques. En la zona que yo vivía nevaba, 10-12 grados bajo cero, teníamos a las 7 de la mañana, están los parques llenos de abuelos con sus hijos, con sus nietos, moviéndose cada uno a su nivel. Había algunos que estiraban, pero otros hacían press banca, otros corrían, o sea, era una cultura brutal que tenían, además en familia, eso me fascinó, el cómo era el núcleo familiar quien se movía y hacía eso. Allí en vez de bares había gimnasios de taekwondo, es decir, es brutal lo que allí tienen montado. La mayoría del triángulo China, Corea, Japón, depende de donde te muevas, es un poco esto que estoy comentando. Consiguen tener unos niveles de longevidad brutales, y no solo de edad avanzada, sino de calidad en esos últimos años que tienen. Y es como conciben absolutamente todo y cómo lo trabajan de forma integrativa. Claro. No diferencian un área de otra. Y al final me encantó analizarlo y vivir como ellos durante una temporada. El alcohol para ellos es algo, lo utilizan para emborracharse 2 veces al año, y únicamente conocen un tipo de sake, que es un alcohol puro, el cual ya te digo que beben 2 veces al año para celebrar, pero ellos no conciben sentarse en torno a una mesa y beber vino o beber cerveza. Tú vas a cualquier restaurante y te plantan una jarra de agua con hielos, y eso es gratis. Entonces tú vas a beber ese agua y vas a comer una comida muy similar a la cual estaba describiendo antes, porque no existen opciones malas. Claro. Ellos en los kioscos que tienen vendían huevos duros fermentados de 2 en 2 y frutos secos, y esto era lo que cualquier niño cuando salía del colegio podía comprar para picar, o lo que tú te encontrabas en la universidad. Había señoras que preparaban té de almendra y te lo regalaban. Es decir, toda la cultura se mueve en torno a una salud
brutal. Claro, eso es la importancia del ambiente, ¿no? Al final, si tienes un ambiente que favorece ese tipo de conductas, habrá más salud a nivel poblacional. Correcto. En cambio, si tienes un ambiente como el que tenemos aquí, que a lo que te induce es a consumir ultraprocesados a todas horas y a moverte poco, pues tendrás menos salud poblacional individual. Una curiosidad, ¿ahí en los colegios, institutos, se incorporan artes marciales Sí. desde pequeñitos? Ellos la educación física como tal no la conciben sin practicar un arte marcial. Es un poco lo que intentaba transmitir antes. Es el eje desde el cual luego aprenden educación física. En Corea hay muchísimos colegios que los peques, cuando salen con 18 años, tienen 3 cinturones negros. Empiezan con la lucha Sirum, que es la lucha tradicional coreana, y está muy bien orientado porque yo siempre recomiendo que los más peques empiecen con un arte marcial de oposición, es decir, en el que se genere una fuerza mediante la cual yo pretendo proyectar a mi compañero. ¿Por qué? Porque esas conexiones neuronales que se van a generar mediante esa lucha van a desarrollar ciertas habilidades y capacidades para luego desarrollarte en un arte marcial de golpeo, como puede ser el taekwondo, que es el otro deporte nacional que tienen, junto con el béisbol. Están muy americanizados, también hay que decirlo. Y el tercer arte marcial que aprenden en el cole es el taekwondo, que es el ancestral del cual viene gran parte del taekwondo. Es decir, salen con una capacidad de practicar artes marciales, por supuesto, pero sobre todo con una capacidad de generar otros deportes. Tienen muy claro, tanto en Corea como en Japón, que las artes marciales es la mejor base polideportiva que le puedes brindar a un peque. Y que el trabajo motor, neuronal que haga a esa corta edad es lo que de verdad va a hacer que durante toda su vida desarrolle ciertas habilidades y capacidades. Quienes nos estén escuchando, si tienen hijos, seguramente les estén entrando ganas de que se apunten a algún arte marcial, pero seguramente haya gente que diga, oye, a mí me encantaría, pero ya tengo 35, 40, 50 años. ¿La gente adulta también podría empezar a practicar artes marciales? ¿Se puede empezar en cualquier momento de la vida? Por supuesto, pero en cualquier momento, hablando de extremos, desde los 3 años para empezarte y los 90 años lo podrías hacer. Yo siempre recomiendo empezar o jiu-jitsu o boxeo, porque son los que más tasa de adherencia tienen. De hecho lo veo en mi gimnasio, pero son los más divertidos también y los más fáciles de aprender. Al final el boxeo son 4 golpes, ya está, se acabó el boxeo, y luego ya existen miles de combinaciones y desplazamientos que hacen que sea un gran deporte, pero muy bonito de aprender. Te diría que es el más dopamínico por excelencia, porque al final darte unos puñetazos, recibirlos, gestionarlos, te aseguro que es súper divertido. Pero si no te gusta recibir golpes en la cabeza, que lo puedo llegar a entender, pues está el jiu-jitsu, que es judo suelo, en concreto jiu-jitsu brasileño, y lo que haces es jugar en el suelo a tener una posición mediante la cual dominas a tu compañero. Tiene un componente de movilidad increíble y al mismo tiempo de potencia para generar ciertas acciones y posiciones. Por lo tanto, a nivel fisiológico también lo hace súper completo en cuanto a desarrollo de capacidades biomotoras. Y a la simple vista está que son morfologías generadas, es decir, cuerpos muy trabajados, y la base es esa, empezar por ese jiu-jitsu. Así que yo recomendaría que nos esté escuchando que busque cualquiera de los 2 centros más cercanos a su casa y que lo pruebe, que le dé una oportunidad tanto para sí mismo como para sus peques. A los peques sí que los llevaría a judo, es decir, ahí sé que barro mucho para casa, pero si lo analizo desde fuera de forma objetiva, considero que es el mejor deporte para iniciarse, judo o lucha. Y al final, es lo que hablábamos antes, siempre va a haber un arte marcial para cada persona, siempre va a haber un camino que puedas emprender. Yo practiqué judo cuando estaba en Finlandia durante un par de años. Luego cuando nos vinimos, donde fuimos, en ese momento no había, y la verdad es que siempre me dio pena el perderlo, pero bueno, podría retomar ahora el jiu-jitsu, ¿no? Aparte de todos los beneficios que hemos comentado para la salud desde un punto de vista como muy integral de camino, ¿cómo dirías que transforma la práctica de un arte marcial a una persona? La transformación más brutal que hayas podido
experimentar, sin ninguna duda. Hay una frase, Sari, que me encantó, lo dijo un luchador oro olímpico, un americano. I am a wrestler, my life is easier. Me pareció brutal el concepto de el simple hecho de ser luchador hace que todo lo conciba de una manera diferente, y es totalmente cierto. Al principio hablábamos sobre cómo se desarrolla un combate a nivel estructural si lo analizamos, y es un aprendizaje basado en problemas. El alumno ya tiene un problema encima y a raíz de ese problema le da solución, pero no se plantea de forma teórica, es decir, es totalmente práctico. Me encantaría que la educación fuera también en esta dirección, porque es que aprendes a la fuerza y aprendes de verdad problemas reales. Por lo tanto, todo esto que estoy hablando luego lo extrapolas a tu vida real y lo extrapolas a todos los ámbitos, sentimental, laboral, absolutamente todo lo analizas, gestionas y solucionas como tú te comportas dentro de un combate. Entonces me parece que es la mayor transformación que puedas experimentar, porque de verdad te da herramientas para ello. Bueno, animamos entonces a que la gente a que se apunte a algún arte marcial. Por favor. Aparte estás haciendo, yo vi el tráiler cuando te conocí, el tráiler del documental, El último Ronin. El tráiler me pareció espectacular, pondremos el enlace en las notas del episodio. Cuéntanos un poco, realmente, un poquito más a fondo, de qué va el documental, cuándo estará listo, cuándo se podrá ver, cuánto nos falta, porque estoy deseando ya verlo. De hecho, acabo de ver el capítulo definitivo, el primero de ellos, y la verdad es que es una pasada. Es sobre el pressing catch en España, en concreto en Valencia, y toda la preparación física que hacían, que es súper similar a la de hoy, cómo comían y por qué. Pero todo esto, Sari, surge de la época de Corea que estábamos hablando. Allí me enseñaban a cómo investigar diferentes artes marciales. De hecho, mi primer proyecto fue investigar cómo la ruta de la seda, esa ruta comercial que imperó en el mundo durante 1000 años, ayudó a propagar las artes marciales desde Oriente hasta Occidente. Y lo que he hecho ha sido un poco continuar esa labor, pero ya a título personal, grabando todo lo que hacía por diferentes partes del mundo y sobre todo en España, que tenemos una cultura luctatoria enorme, súper desconocida, y como estamos hablando durante todo el rato, todo el folclore que hay alrededor y la forma que tiene de comer, de pensar la gente que practica ese tipo de luchas. Por ahora no puedo desvelar dónde se va a ver, pero te aseguro que va a ser un sitio bueno, y la gente va a poder aprender diferentes artes marciales y luchas que tiene a su alrededor, y cómo se comporta, o sea, qué consiste la idea de ser un luchador. Bueno, yo tengo un mogollón de ganas de verlo. Además, sacas la lucha leonesa, la canaria también, ¿verdad? Rapa das Bestas sale. Correcto. Bueno, va a ser lucha con caballos. Sí, ¿no? Aparte de las artes marciales, del judo, hemos comentado al principio, has comentado que en tu gimnasio, en Ronin Valencia, también enseñas pues toda otra serie de cuestiones. Hay también ahora ground, hay movimientos gimnásticos. En tu Instagram te vemos haciendo cosas fantásticas, bailando incluso, ¿no? Y de hecho esta tarde, bueno, estamos aquí grabando esto en casa de Pedro Vivar. Gracias, Pedro, por prestarnos estas instalaciones. Llevas una camiseta que pone ahí PNM, Programación Neuromotriz, porque el taller de esta tarde es precisamente sobre kettlebells, pesas rusas y sobre masas. Correcto. Que estas herramientas, que yo creo que la kettlebell sí que la conocen bastante, en Finlandia se lleva utilizando muchísimo tiempo, en España ni se conocía y en Finlandia llevan décadas. ¿Qué aportan kettlebells o mazas, que quizá la maza sea menos conocida todavía, ¿no? ¿Qué aportan en la preparación de un Ronin o en la preparación de una persona que no se dedica a las artes marciales? Lo que te enseñan es a moverte bien, que es un concepto que se trabaja mucho desde la programación neuromotriz, porque es bastante disruptivo en cuanto a no es entrenar, es aprender a moverte bien, y una vez tengas esa calidad de movimiento ya entonces ponte a entrenar. Esto es algo que la lucha lleva inherente, porque antiguamente se llamaban casas de la fuerza a los gimnasios, y en los gimnasios no se podía hacer otra cosa más que luchar, mover kettles o mazas. Para que la gente se sitúe más aún,
en todos los países de este mundo existía una especie de kettlebell y una especie de maza, que se derivaba de los entrenamientos que hacían esos guerreros. La maza, como ya hemos explicado, simulaba una espada o era un arma en sí mismo, y la kettle surgió para poder pesar los cereales que los agricultores generaban. Entonces empezaban a mover estas famosas kettlebells de diferentes formas hasta que se dieron cuenta que cuanto más las movían, mejor se encontraban y más les apetecía mover más peso. Esto derivó en las casas de la fuerza, en las cuales de esa lucha se derivaba entrenamientos con peso libre, con pesos unilaterales y con movimientos rotacionales y antirrotacionales, que es lo que te proporciona la kettle y la maza. Es decir, en eso tengo absolutamente todas las posibilidades de movimiento y entrenamiento que existen. Antes de empezar estábamos hablando de los zurkaní, que son las casas de la fuerza, es la traducción literal, en el actual Irán siguen habiendo, y aparte de entrenar con mazas, aparte de luchar, hacen una danza. La danza de los sufís, en las cuales hacen unas rotaciones súper rápidas sobre sí mismos y te dicen que llegan a estados alterados de conciencia, y lo llegan desde esta forma, ¿no? Desde la danza, desde la lucha y desde un entrenamiento físico. De hecho, este tipo de entrenamiento que no se parece en nada a lo que te encuentras en un gimnasio convencional con máquinas que aíslan los músculos, que bueno, pues si uno quiere hacer hipertrofia supongo que pues puede llegar a tener un sentido o no, pero al final este tipo de entrenamiento, lo que hacéis en Ronin o lo que se hace, por ejemplo, en los camps o en los campas que organizas en tu albergue, sean de PNM o sean los tuyos propios, yo diré que también transforman vidas, sí. ¿No? Porque yo te conocí precisamente en el camp de programación neuromotriz, ahí en el albergue de Ronin, ¿verdad? Y aparte de esos camps de PNM, tú tienes también unos camps propios. ¿De qué estamos hablando cuando qué es lo que se va a encontrar la gente? Imaginaos ahora una persona dice, oye, pues yo quiero conocer también a este hombre y me quiero ir a un camp suyo al albergue. ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, en junio tienes ahora el 20... Sí, no sé si esto saldrá para en algún momento del mes de junio, pero luego en julio, en agosto, hay diferentes tipos de camps. ¿Qué tipos de actividades se hacen? Es alto rendimiento, Sari. De hecho, has dicho una frase... Pero para gente normal. Sí, exacto. Es alto rendimiento, pero para que cualquier persona conozca lo que es el alto rendimiento, que no significa que necesites cierto nivel de forma física o preparación mental para acudir en absoluto. Tengas el nivel que tengas, se te va a enseñar a cómo se actúa en el deporte de élite, a cómo se piensa, a cómo se entrena, a cómo se come, a cómo te relacionas con el entorno. Y es lo que hacemos allí durante 4 días, pues enseñarte a que te puedes levantar temprano, bañarte en agua fría, irte a correr por la montaña y hacerte series infinitas de flexiones y dominadas sin necesidad alguna de haber tomado un café, para luego disfrutar de buenos alimentos en un entorno fascinante en el cual pues vas a hacer barrancos, vas a escalar, vas a conocer sitios espectaculares que tiene la provincia de Teruel, y es al final una experiencia transformadora porque conoces lo que es el alto rendimiento. Yo siempre lo digo, el discurso inicial le explico a la gente que se va a comportar como yo me comportaba cuando iba a ese mismo lugar con mis 4 colegas tronaos a levantarnos de madrugada para irnos a correr, para prepararnos tal competición, porque estábamos entrenando en altura. Ahora, es simplemente desarrollar una mentalidad mediante una serie de acciones que luego eso tú te lo llevas a tu día a día. No te vas a comportar así a diario, está claro, pero seguro que algo te queda residual que sí que te va a hacer despertar en ciertos aspectos, y todo esto pasándotelo fenomenal, porque al final es lo que hacemos en un campamento, es disfrutar del entorno y de la gente que acude a estas experiencias, que al final, por el tipo de experiencia en sí, es todo gente majísima. Sí, bueno, ahí está ese componente de tribu, ¿verdad? Total. Tú que has visto a mucha gente pasar por ahí, la gente, ¿cuánto por ciento dirías que repite? Elevadísimo, elevadísimo. De hecho, vamos, vivo gracias a los repetidores. Pero me encanta, o sea, me encanta ver cómo ya se lo marcan su fecha en verano, en Semana Santa, porque al final son experiencias que nosotros también nos esforzamos mucho en que vayan cambiando para que cada vez que repitan
tengan una experiencia en el entorno diferente y tengan una formación deportiva diferente, porque al final lo que hacemos es dar clase de lo que sabemos, que es luchar, que es mover kettles, que es mazas. Cada campamento intentamos que sea un pelín temático, pues unos nos centramos más en respiraciones, otros más formativos, pero al final son experiencias en las que tú aprendes y seguro que de todo eso que te llevas, algo vas a implementar en tu vida que te va a hacer pasar al nivel de alto rendimiento. Bueno, es que estamos hablando de unos días muy intensos, de movimiento de una manera, vamos a decir, de alto rendimiento. Estamos hablando de alimentación saludable, hablamos de tribu, hablamos de hormesis con el agua fría, también a veces se hacen ejercicios de respiración y de contacto con la naturaleza. Y yo sí que doy fe de la intensa transformación que puede llegar a suponer eso. A nivel mental, a mí a nivel particular me supuso, yo ya había empezado a entrenar un poco más en serio antes de eso, pero me supuso un pistoletazo de salida y desde luego la Sari que entró en ese camp y la que salió, bueno, no era la misma. Y hoy, por ejemplo, antes justo de grabar, pues aquí en casa de Pedro, cuando vienes tienes que pagar un peaje, tienes que entrenar algo. Y me he puesto a hacer una cosa que en ese camp conseguí hacer un poco con la ayuda de nuestro amigo Uringután, que lo saludamos, que era pues una vela en anillas, que es ponerte cabeza abajo, que no lo sepa, pues te pones con las anillas y la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, pero claro, yo ahí necesitaba ayuda, me costaba un montón. Y sin haberlo entrenado después, porque yo no tengo anillas, hoy me ha salido así sin más. Y esta semana, porque a mí en Slow en general nos gusta predicar también desde el ejemplo, o sea, si pensamos en estos médicos que uno va a la consulta, antiguamente que se fumaba en la consulta, ¿sabes? Cuando llegabas y veías a un médico hecho polvo, con obesidad abdominal, fumando y sin unos hábitos saludables, pues ¿qué le estás transmitiendo? ¿Qué le estás vendiendo a tu paciente, ¿no? Y en Slow consideramos que el ejemplo es importante. Yo ya había hecho muchas cosas, pero la actividad física yo no era consciente de la cantidad necesaria, porque yo hacía cosas, pero claramente no era necesario. Esta semana yo he entrenado todo, estamos a sábado, es sábado, ¿no? Pues yo he entrenado todos los días 2 veces y el jueves 3 veces. Y eso incluso se me queda algún día corto. No digo que todo el mundo tenga que hacer eso, ni mucho menos, yo ahora lo necesito, pero el camp verdaderamente es transformador. Y diré que cuando yo fui, yo no estaba en forma para nada, yo estaba fatal, pero aún así las actividades se pueden amoldar bastante a cualquier estado de forma. Totalmente, Sari. Y además me encanta que hayas entrenado 3 veces el jueves, porque es lo que muchos días hacemos en el camp, hacer 3 sesiones diferentes. Y luego, a nivel ciencia, el hacer 2 activaciones diarias sería un poco la excelencia, porque además es algo que se puede alargar mucho a largo plazo. Y el día que no puedas 2, ya estás sacando una, pero ya te metes en una dinámica en la cual te conviertes en una persona muy disciplinada, que entiendes que en cualquier momento, instante, con medio metro cuadrado eres capaz de hacer maravillas, y ya si tienes la suerte de tener una kettle o una maza cerca, o de poder regalarte una sesión de combate a la semana con cualquier tipo de arte marcial, pues ya estarías en alto rendimiento. Además también se pueden llevar niños a algunos de los camps, ¿verdad? Correcto, el de agosto de hecho está pensado para que vayan familias enteras con peques de cualquier edad, y las actividades están pensadas tanto para que los papis se vayan por un lado y los peques por otro en algún momento del día y descansen los unos de los otros, y para que luego también se disfrute en familia. Y también hay actividades en la naturaleza, muchísimas. De hecho, la gente le suele tener miedo al río porque el agua está verdaderamente fría. Pero vamos, luego cuando experimentan lo que es una caminata a las 3 de la tarde en el sol de agosto, es algo mucho más demandante que el agua fría. Pero sí, es un entorno increíble a nivel naturalístico, que lo explotamos muchísimo. Este año hemos metido el dormir al raso bajo las estrellas, una de las noches, que además tenemos unas estrellas allí que pocas veces habrás visto por la poca contaminación lumínica que hay y por lo alto que estamos. Vamos a escalar también en los Montes Universales, que están relativamente al lado. En fin, este año precisamente está muy bien empaquetado para disfrutar aún más del entorno. Yo a cualquier persona que nos esté escuchando, yo se lo recomendaría.
independientemente de que se pueda tener algún problema incluso de salud. Hombre, si uno está, pues yo qué sé, bueno, mira, Pedro lo operaron el año pasado de una hernia, igual fue. Obviamente, si estás recién operado de algo que te impida totalmente moverte, por favor, no vengas. No, porque no lo vas a aprovechar. Pero pensando sobre todo en mucha gente que nos escucha que tiene problemas muy cronificados, de dolor persistente, problemas de trastorno del estado de ánimo. No estoy hablando de una psicosis horrorosa de hospitalización, pero esa gente que está estresada, que tiene una falta de rumbo en su vida, que tiene ansiedad, que tiene problemas intestinales, incluso fibromialgia, enfermedades autoinmunes. Mira, yo, antes de empezar el Campa, Sari, se les pasa un cuestionario al cliente para que nos cuenten todo esto. A todos les duele todo muchísimo. Y cuando acaba el Campa siempre les acabo diciendo, nadie absolutamente me ha comentado en ningún instante que le dolía X, que la rodilla hacía tal, que tenía... Porque te olvidas absolutamente, eso también es mucho gracias a la fuerza del grupo, pero es un lugar y una experiencia brutal para todo lo que estás describiendo, para que venga y experimente que se puede hacer vida de otra forma y que va a ser un antes y un después, por supuesto. Claro, lo que puede pasar es que os quedéis sin plaza. Eso sí que es cierto. De hecho, para algunos ya no pueden venir. Ya no quedan. Además, bueno, tú estarás siempre, ¿no? Entonces, sí, yo me paso el verano allí. Pedro Vivar estará en... También se pasa el verano allí. Miguel Camarena, bueno, también, ¿verdad? Tú también, Sari. Yo también estaré en varios de ellos. Así que, bueno, a mí es que me encanta Andrés como explica, porque aquí estamos hablando de salud. Fíjate, he mencionado algo de enfermedades, que gente se las tiene, pero al final de lo que se trata es de buscar salud para ese alto rendimiento cada uno en nuestra vida, independientemente a lo que nos dediquemos, ¿no? Y por eso, por favor, seguid a Andrés, el último Running, ¿verdad? En redes sociales, donde también contarás tu documental cuando salga, cuando esté disponible. En la página web de Running Valencia está la información de los campamentos, ¿verdad? Y elultimorunning.com. Elultimorunning.com. Es verdad, elultimorunning.com. Pondremos todos los enlaces para que cuando el último running haga un workshop o los campamentos, si no podéis ir este verano, pues luego también habrá en Semana Santa, o si estáis cerca de Valencia, también podéis ir al gimnasio para aprender todo lo que nos ha contado. Y bueno, no vamos a seguir hablando más rato, yo me tiraría mucho más rato, porque hay que hacer ese desayuno, van a ser, hemos pasado ya bastante el mediodía, hay que hacer el desayuno con buenos alimentos y luego esta tarde aprovechar mucho el workshop. ¿Hay algo así como un último mensaje trascendental que les quieras transmitir a la apúntate a hacer un arte marcial que te aseguro que te va a cambiar la vida. Si quieres experimentar cosas similares, vente a un campamento o vente a una formación con nosotros, porque ya tendrás los pequeños tips para encaminarte hacia un lado u otro y encontrar tu camino. Pues ahí queda. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un verdadero placer. Os recuerdo las notas del episodio en slowmedicineinstitute.com/podcast y por favor, nos vemos ahí en verano en alguno de los camps. Chao.